Amén. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno. ¿Por qué no saludamos al hermano que está al lado, por favor, en esta mañana? Salude a su hermano, deséele la bendición del Señor. Tomemos asiento. Gracias a Dios que podemos estar juntos en esta mañana, reunidos para meditar en la palabra del Señor. Antes nos gustaría dar la bienvenida. Si es que hay personas que nos están visitando por primera o segunda vez, pueden levantar su mano. Tenemos personas que nos visitan por primera o segunda vez en esta mañana. ¿Alguien más? Muy bien, bienvenida. ¿Alguien más por aquí? Bienvenidas, bienvenidas. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a nuestras visitas? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, hoy vamos a continuar con el ABC del creyente, nuestra serie que hemos empezado ya hace algunas semanas. Y se acuerdan, empezamos con la letra A, que correspondía a qué cosa? La A ¿de qué? Asistencia a los cultos. ¿Ah? La B de Biblia. La C de cobertura pastoral. Y hoy la D nos toca ver el tema de los diezmos. Tiene que ver también con la parte fundamental de la vida cristiana. Es el ABC de la vida del cristiano, el tema de los diezmos. Y siempre hablar de este tema puede resultar un poquito delicado, un poquito cuidadoso, porque no queremos ser malinterpretados, pero mal haríamos en no compartir lo que la palabra del Señor nos dice acerca de este tema. Y el texto que nosotros vamos a mirar, entre otros, el día de hoy, es el de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, que es el texto que se habla claramente o habla claramente acerca del tema de los diezmos. El profeta Malaquías va a decir: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este tema parte de este versículo, de esta enseñanza muy clara que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí. Ahora, hay otro texto que responde a la pregunta ¿qué es el diezmo?, que aparece en Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Allí el Antiguo Testamento va a decir: comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Se habla ahí del diezmo, del grano, del vino, del aceite. Ahora, ¿qué es el diezmo? Es la primera pregunta que vamos a responder en esta mañana. ¿Qué es el diezmo? El diezmo, como ya lo hemos enseñado en anteriores oportunidades, significa la décima parte. Diezmo es la décima parte de algo. Y en este caso, en el Antiguo Testamento, significaba la décima parte de todo lo que el judío tenía. Es decir, que el 10%, la décima parte de todo lo que el judío tenía que ser separado para Dios. Si el judío tenía 10 ovejas, una oveja era separada para el Señor. Si el judío tenía 10 bueyes, un buey era separado para la causa del Señor. Eso es lo que significa el diezmo. Cuando nosotros hablamos del diezmo, entonces estamos hablando de que debemos separar por lo menos el 10% de nuestros ingresos para dárselos al Señor. Y la base bíblica está en Malaquías, está en Deuteronomio capítulo 14 y otros textos más. Ahora, algunos han dicho: bueno, pastor, pero eso del diezmo fue algo dado en el Antiguo Testamento.
y fue algo dado, la ley dada para los judíos en el Antiguo Testamento. Nosotros ahora somos la iglesia y por lo tanto no estamos obligados a dar el diezmo. Bueno, en parte eso es cierto, pero cuando tú entiendes la naturaleza del diezmo, planteas el problema desde una perspectiva distinta, te das cuenta que tú como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes un privilegio y una bendición que va más allá de la ley que fue dada al judío en el Antiguo Testamento. Si la ley decía a todo judío que tenía que separar el 10%, el diezmo, de sus animales, de sus ingresos, de sus granos, de su aceite, de su vino, y todo separarlo para el Señor. Si eso decía la ley en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa es lo que nos dice la palabra del Señor para nosotros? Que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Muy sencillo. Si en la antigüedad el diezmo era obligatorio y estaba regulado por la ley de Dios, ¿cuánto deberíamos dar nosotros hoy que no estamos bajo la ley? Que no somos judíos, sino que vivimos bajo la gracia de Dios. La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? La respuesta es obvia. Si no estamos nosotros bajo la ley, sino bajo la gracia, y hemos recibido mucho más que aquel judío que vivía bajo la ley, ¿cuánto deberíamos dar nosotros? Mucho más que el diezmo. Ese es el principio espiritual. De hecho, el principio espiritual es que todo lo que nosotros somos y tenemos le pertenece a Dios. Nada es propiedad nuestra. Todo es de Dios. Entonces, cuando tú miras el tema del diezmo desde esa perspectiva, te das cuenta, ¿cierto? No estamos sujetos a la ley. Yo no tengo por qué dar el diezmo porque no estoy sujeto a la ley. Estoy bajo la gracia. Por lo tanto, el diezmo viene a ser el punto de partida. Viene a ser el punto de arranque para mostrarle a mi Señor mi gratitud y mi amor. Al no estar bajo la ley, si no estar bajo la gracia, tengo mucho más que darle a Dios. ¿Por qué? Porque he recibido mucho más que el judío que vivía bajo la ley. ¿Se entiende? ¿Se entiende el principio espiritual? De hecho, un autor dijo una vez, es inconcebible desde el punto de vista de la cruz que alguien ofrende menos bajo la gracia de lo que los judíos ofrendaban bajo la ley. Si el judío bajo la ley daba un porcentaje, nosotros bajo la gracia reconocemos que todo es de Dios y que todo le pertenece a Él. Y de lo recibido de su mano, de eso damos. Eso es lo que debería ser el principio espiritual de todo creyente, de todo hijo de Dios. Y me quedé sin agua, hermanos anfitriones, si me alcanzan un vasito, por favor. Gracias. Muy bien, ¿por qué debemos diezmar entonces? Si no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Qué motivos hay? Bueno, yo quiero compartir 3 motivos solamente. Posiblemente hay muchas razones más, pero quiero compartir por lo menos solamente 3 motivos. El primero de ellos, se me fue el segundo también, por obediencia. Yo debo traer mi diezmo por obediencia. Lo hemos leído en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí. Hay un principio espiritual que tiene que ser obedecido. Los principios de la palabra de Dios no están para ser cuestionados. Yo no puedo ponerme a argumentar con Dios, ¿por qué tú me mandas esto? ¿Por qué tú me pides esto? Hay un principio y el principio es obedecer. Como dice el himno, ¿no? Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Entonces, la primera razón por la cual yo doy mi diezmo es por obediencia a la palabra del Señor. Si al judío se le pedía el 10% que vivía bajo la ley, yo estando bajo la gracia, con mayor razón tengo que tener un corazón que obedece el mandato del Señor. Y doy mi diezmo por obediencia. El segundo motivo es que lo doy por gratitud. No solamente por obediencia, sino porque quiero ser agradecido con el Señor. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 15, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Colosas, le dice, la paz de Dios
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hay un llamado a expresar la gratitud. Luego en el versículo 17 va a decir, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que hacéis. Eso incluye el dar el diezmo. Tengo que hacerlo por gratitud. Estoy tan agradecido al Señor y creo que no hay persona más agradecida que el Hijo de Dios por todo lo que el Señor ha hecho con tu vida. Te ha dado la salvación, te ha dado la vida eterna, ha permitido que hoy puedas estar aquí en el culto, te ha dado la vida, te ha dado una familia. Hay muchas cosas que Dios te ha dado. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Y si yo reconozco que todo le pertenece al Señor, de eso le doy una parte a mi Señor como muestra de gratitud. Entonces, cuando yo vengo aquí al frente a dejar mi diezmo, a dejar mi ofrenda, vengo en primer lugar en un sentido de obediencia. Estoy obedeciendo a lo que dice la palabra del Señor. Pero además vengo con un corazón agradecido. Al dejar mi diezmo, al dejar mi ofrenda, estoy diciéndole al Señor, Señor, gracias, porque esta semana tú supliste mis necesidades. Tuve para comer, tuve para pagar esa cuenta, tuve para poder movilizarme. Es una expresión, es una forma de decirle gracias al Señor. Por esa razón es que traemos nuestros diezmos y ofrendas. Pero además, en tercer lugar, porque Dios es fiel. La razón por la cual yo traigo mi diezmo delante del Señor es porque estoy reconociendo la fidelidad de Dios. En el Salmo 37, en el versículo 25, el salmista va a expresar categóricamente, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Davidito. Muchas gracias. Entonces, ¿se dan cuenta lo que está queriendo decir el salmista? Yo doy al Señor mi diezmo por tres razones. Por obediencia, por gratitud, pero además porque reconozco que mi Dios es fiel. Y si Él es fiel, Él tiene cuidado de mí. Ponte a pensar, tú como padre de familia, si tu hijo te pide algo de comer porque tiene hambre, ¿qué haces tú? Te preocupas por suplir esa necesidad de tu hijo, ¿verdad? Aquí hay mamás que a lo mejor tienen hijos ya jóvenes, ¿no? Ya de 24, 25, 30 años, que a veces llegan a la casa y dicen, mamá, ¿qué hay de comer? ¿No, Luchi? Los chicos son así. Mi hijo es así. Mamá, ¿qué hay de comer? Y la mamá, porque es mamá, va y le calienta su comida, le prepara algo y le trae. Porque es el amor de madre. A mí mis nietas me piden algo y saben que me tienen en su bolsillo. ¿No? Porque uno quiere satisfacer la necesidad de los que ama. Así es nuestro Padre Celestial. Él es un Dios fiel que no quiere que tú pases hambre, que tengas necesidades, que tengas apremios. Él no quiere eso. Y estoy seguro que si yo pidiera testimonios de la fidelidad de Dios en ese sentido, en el aspecto material, muchos podrían dar cantidad de testimonios de las veces que Dios ha sido fiel con nosotros. Ya les he contado yo alguna vez cuando trabajábamos en Piura, no teníamos que comer, eran tiempos muy difíciles, la iglesia no había podido pagar el sueldo ese mes, nos pusimos a orar y a los pocos minutos una ancianita se apareció en casa con una caja de víveres para nosotros. Dios nos dejó, nunca nos ha dejado. Dios siempre responde con fidelidad. Entonces, cuando yo traigo mi diezmo, tengo que hacerlo por lo menos por estos tres sentidos. Sentido de obediencia, sentido de gratitud y reconociendo la fidelidad de Dios. Sabiendo que la fidelidad de Dios no es un concepto teológico meramente, sino que es una realidad práctica en mi vida. Que yo sé que Dios, mi Dios, es fiel. El apóstol Pablo también lo va a decir más adelante cuando veamos ahora un texto de Filipenses. Pero el salmista categóricamente dice,
He sido joven envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque si de algo se caracteriza nuestro Dios, es que cuando Él da, da en abundancia, porque Él es fiel. Ahora, ¿qué expresamos al diezmar? Y esto es muy importante entenderlo. Yo espero que al final del mensaje puedas entender la correcta dimensión de lo que significa el diezmo, que está mucho más allá de la cantidad de dinero, déjame decirte. Está mucho más allá del monto. Aquí no estamos hablando de cantidades, no estamos hablando de montos, no estamos hablando del que trae más es más bendecido que el que trae menos, no. Espero con la ayuda del Señor que puedas entender lo que significa este tema del diezmo. ¿Qué expresamos al diezmar? Lo primero que tú expresas al diezmar es que Dios es el dueño de todo. Y por eso es importante diezmar. Porque de esa manera tú estás reconociendo, cuando traes tu diezmo, que Dios es el dueño de todo, absolutamente de todo. De tu tiempo, de tu dinero, de tus recursos, de tu familia, de tus capacidades. Ese es tu reconocimiento cuando traes tu diezmo. ¿Te acuerdas cuando Job, en el capítulo 1, había experimentado una tragedia en su vida? Lo perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió sus tierras. ¿Qué dijo él en el versículo 21 del capítulo 1 de Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Qué está haciendo Job? Está reconociendo que todo le pertenece al Señor. ¿Alguna vez tú has visto en algún funeral a un muerto que se le entierra con todo su dinero que tenía en el banco, con sus joyas, con sus títulos de propiedad? No. El que viene a este mundo viene desnudo y se va desnudo. Lo dice la palabra. Pero Job dice, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Lo que está haciendo Job es reconocer que todo le pertenece al Señor. Santiago va a decir, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, cuando tú vienes a traer tu diezmo, cuando vas a pasar ahora más tarde en el culto a dejar tu ofrenda, a dejar tu diezmo, una de las cosas que estás expresando es que estás reconociendo que Dios es el dueño de tu vida, que Dios es el dueño de todo lo que tú tienes, más allá de la cantidad que tú traigas, que no es el tema, sino que tú estás reconociendo, estás diciéndole, Señor, tú eres el dueño de todo lo que tengo y aquí vengo a darte una parte de lo que tú me has dado. Pero en segundo lugar, tú reconoces que Dios es el proveedor de todas las cosas. Filipenses capítulo 4, en el versículo 10, el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos en Filipos, en el capítulo 10, a partir del versículo 13, mira lo que Pablo le dice a los hermanos en Filipos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y qué dice Pablo luego? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué contexto Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En el contexto de su situación económica. Todo ese pasaje está hablando de situación económica. Le está diciendo a los hermanos en Filipos, usted no es que tenga escasez, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente, tener abundancia. Está hablando de la situación económica. Y en ese contexto él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo está reconociendo que Dios es su proveedor. Que Dios es el que trae todo lo que él necesita.
Si Dios es el dueño de todo, y yo reconozco que Dios es el dueño de todo, yo debo entender que Él va a tener cuidado de proveerme lo que me falta. Debo aprender entonces a confiar en la provisión de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha provisto para tu necesidad? Vuelvo a preguntarte. ¿Cuántas veces el Señor no te ha sacado de un apuro? A veces quizás estás llegando a fin de mes, tienes que pagar algo y no sabes de dónde sacar y de pronto Dios bendice. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Muchas veces. Y he aprendido que cuando dejo de preocuparme y a confiar en el Señor, entonces Dios se encarga de proveer. Porque Dios es un Dios proveedor. Jehová Jireh del Antiguo Testamento. Él siempre está listo para proveerte en medio de tu necesidad. Así que cuando tú vienes a dejar tu diezmo, ahora, recuerda primero que Dios es el dueño de todo. Amén. Amén. Y recuerda que Dios es el proveedor. Amén. Es el proveedor. Él se encarga de ti. No es que tus problemas económicos los resuelves pidiendo plata prestada o yendo al banco a que te den un crédito. Detrás de todo eso está Dios, recuérdalo. Detrás de toda forma de provisión económica está Dios, porque Él es el que abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Lo tercero que expresamos cuando damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda es una sana costumbre. Una sana costumbre. El creyente tiene que saber que hay más gozo en dar que en recibir. Así lo dice la palabra del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, tiene que hacerse una disciplina en la vida del cristiano, esto de dar el diezmo. En 2 de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 6, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de esa costumbre que el creyente debe tener, esa disciplina que el Hijo de Dios debe de tener, de sembrar generosamente, de ser fiel al Señor generosamente, con sus diezmos, con sus ofrendas, con su ofrenda misionera. Porque en la medida en que nosotros somos fieles al Señor, Dios también responde con su fidelidad. Pero esto tiene que hacerse una disciplina en la vida práctica. Tiene que hacerse una sana costumbre en la vida del creyente. Hay creyentes que les cuesta traer su diezmo. Hay creyentes que no han aprendido y no han experimentado la bendición de dar. Y no dan, no porque no tengan dinero para dar. No dan porque no están acostumbrados a dar. No han hecho de la disciplina del dar una costumbre sana. No han hecho del dar una bendición en su propia experiencia. Hay creyentes que les duele dar para la obra del Señor. A otros les quita la paz. Otros se sienten mal o sienten que han hecho un mal uso del dinero cuando es todo lo contrario. Hay que tener la sana costumbre, acostumbrarse a dar. Yo me acuerdo cuando me convertí, una de las primeras cosas que me enseñaron a mis 13 años era que tenía que aprender a dar. Y me dieron mi número de diezmo en la iglesia donde yo asistía. Y yo tenía 13 años, a veces recibía propina, o a veces los fines de semana me iba a trabajar con uno de mis tíos en pintura. Y ganaba mi platita. Qué bendición sentía cuando podía separar mi 10% para el Señor. Si ganaba 10 soles, un sol era para el Señor. Hay que hacer una sana costumbre. Ahora, por cierto, aún en el dar uno tiene que mantener un sano equilibrio, hacerlo con sabiduría, con prudencia, sobre todo cuando se trata de dar a otros, ¿no es cierto? Cuando damos al Señor es una cosa,
Pero uno tiene que entender que a veces hay necesidad con los hermanos. Hay que ayudar a otros. Y uno tiene que tener cuidado porque vale la pena decirlo. A veces llega gente a nuestra iglesia solo a pedir dinero. Y más de una vez hemos tenido que llamar la atención a alguien porque solo viene a pedir dinero y aprovecharse del buen corazón de algunos de los hermanos. Y si usted sabe de alguien así, por favor comuníquelo a los pastores porque hay que ponerle un freno a eso. Pero si Dios te da el corazón de compartir con otros, por eso decimos el diezmo es el punto de partida. Yo doy mi diezmo al Señor, pero doy mi ofrenda misionera, mi ofrenda por templo, ayuda social, ayudo a mis hermanos en necesidad y a veces tengo que hasta meter la mano al bolsillo para colaborar con algún ministerio. Seguramente te ha pasado más de una vez. Es una buena costumbre que tienes que ponerla en práctica como una disciplina en tu vida. Dar el diezmo es un acto de fe que empieza con una disciplina permanente. Y hay creyentes que tristemente se están perdiendo la bendición de dar. Hay creyentes que no están siendo generosos con su iglesia, que están usando muchas veces el dinero del Señor en otras cosas y no están siendo fieles. Y necesitamos contar con la generosidad de los hermanos, con la obediencia al Señor, con los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Y te lo digo porque la palabra del Señor así lo dice. Yo no estoy pidiendo plata para mí, yo no administro el dinero de la iglesia, yo no toco los dineros de la iglesia, ningún pastor lo hace. No me malentiendas, por favor, porque a veces hay corrientes por allí, ideas y cosas que van diciendo de que los pastores... No, los pastores no tocamos dinero de la iglesia para nada. Pero sí es bueno saber que tiene que haber una disciplina. Mira lo que dice el versículo 7 y 8 de 2 de Corintios 9 que hemos leído. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Estos dos versículos nomás nos tomarían todo un sermón. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice, no con tristeza. Tú no puedes venir a traer tu diezmo con tu cara larga. Ah, ya pues me toca dar el diezmo. Voy a darle al Señor. Y vienes todo lamentándote. ¿Sabes qué? Mejor no traigas tu diezmo así. Porque no se trata de dinero. No lo traigas tu diezmo así. Tampoco por necesidad, dice. ¿Qué significa que no debemos traer nuestra ofrenda, nuestro diezmo por necesidad? Tú no puedes venir a traer tu diezmo diciendo, bueno, Señor, mira, voy a cumplir contigo, ahora tú cumple conmigo, ¿ah? Tú no puedes decirle eso al Señor, no es un trueque, no es un negocio donde yo te doy y tú me das más. Tampoco es eso. Dice que Dios ama al dador alegre. ¿Cómo tienes que venir a dar tu diezmo y ofrenda? Con alegría. Con alegría, lo dice la palabra. Y luego añade, fíjate, bien interesante el versículo 8, que dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A qué gracia se está refiriendo aquí según el contexto? A la gracia material. Dice que Dios es poderoso para que abunde lo material en tu vida, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabes lo que dice Pablo aquí? Que Dios es poderoso para darte abundantemente, para que una vez que tengas todas tus necesidades cubiertas, tú puedas contribuir con la obra de una manera mucho mayor. Si Dios te da un negocio, te bendice, te da un trabajo, un aumento de sueldo, qué sé yo, cualquier cosa que Dios te dé, es para que suplas tus necesidades, pero para que abundéis en toda buena obra. ¿Te das cuenta por qué el diezmo es el punto de partida para el Hijo de Dios? Para el creyente. En cuarto lugar, cuando tú traes tu diezmo, estás adorando a Dios.
estás adorando al Señor. ¿Sabías eso? La adoración no solamente se expresa en la alabanza. La adoración no solamente se expresa en cantar al Señor, en postrarte o en levantar tus manos. La adoración la expresas cuando tú vienes a traer tu diezmo. Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, cuando tú vienes a traer tu diezmo, debes entender que estás cometiendo un acto de adoración. Estás teniendo un acto de adoración para tu Señor. A veces hemos pensado que el tiempo de las ofrendas y de los diezmos es como el recreo en el colegio, ¿no? Es como el break, es como el tiempo libre. Ah, bueno, ya escuchamos la palabra, ya cantamos, ahora vienen las ofrendas, es el momento que yo le puedo preguntar a mi hermana, oye, ¿qué vas a hacer de comida hoy día? ¿Qué vas a almorzar? ¿A dónde vas a ir a comer? Oye, ¿qué te pareció el partido de anoche? No, hermano. Por eso ponemos música. Yo les he pedido a los músicos que toquen alguna melodía mientras recogemos las ofrendas. ¿Por qué? Porque el traer mi ofrenda debe ser un acto de adoración a mi Señor. Tienes que estar meditando en la palabra, orando, leyendo tu Biblia, contemplando la grandeza y la fidelidad de Dios y venir a dejar tu ofrenda y tu diezmo como un acto de adoración. Te vuelvo a mencionar, ¿te das cuenta por qué no estamos hablando aquí de cantidades? Es un tema del corazón. Es un tema del corazón. Si tú vas a dejar tu diezmo para cumplir con el Señor y cumplir con la iglesia, así sea el diezmo más grande de esta iglesia, eso no es un acto de adoración. Tienes que venir a dejarlo con un corazón que está adorando al Señor. Y finalmente, expresamos libertad espiritual. No hay nadie más libre en la vida que el Hijo de Dios. Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo, todo es tuyo, Padre amado. Gracias porque puedo traerlo reconociendo que tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres mi proveedor, Señor, aquí dejo mi diezmo. Gracias porque me he disciplinado como una sana costumbre. Gracias, Señor, porque es un acto de adoración. Vengo en obediencia, vengo en gratitud. Reconozco que tú eres fiel, Señor, y tú me has dado la libertad. No tengo para pagar la cuenta de mañana, Señor, pero tú te encargarás de mí. No hay nadie más libre que el creyente. ¿Te das cuenta todo lo que implica el diezmo? No es venir a dejar una cantidad de dinero meramente, fríamente. Hay una implicancia espiritual muy seria. Tal vez has escuchado de Robert Letorno, un hombre que le daba al Señor no el 10%, sino el 90%. Él vivía con el 10% que quedaba. Dios lo bendijo tremendamente. Fue el hombre que ayudó a construir los templos que hoy día tenemos en la ciudad de Lima. El propósito de diezmar es aprender a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y cuando tú tienes a Dios en el primer lugar de tu vida, eres la persona más libre que puede haber. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu fidelidad a Dios en esta área? ¿Cómo estás en el tema de tus diezmos? Mira, nadie te va a fiscalizar. Nadie te va a chequear si estás dando o no estás dando. Mucho menos nadie te va a obligar. Porque el diezmo debe ser fruto de un corazón agradecido a Dios, que responde con gozo por todo lo que Él nos ha dado ante su Señor. Ahora algunos dicen, pero pastor, yo no trabajo, yo no gano dinero. ¿Ok? Puede haber personas, estudiantes, jóvenes que quizá no trabajan, no ganan dinero, pero dime una cosa, ¿vives? ¿Existes? ¿Comes? ¿Te movilizas? ¿Algo recibirás? ¿Una propina? ¿El diario para los alimentos? ¿Un negocito que hiciste por allí? No hay razón para no diezmar. Otra vez, no se trata de cantidad,
¿Recibiste 10 soles? Separa tu sol, porque ese sol no te pertenece, es para el Señor, es del Señor. Sepáralo. Seas un estudiante, seas joven, seas ama de casa, jubilado, hermano de la tercera edad, incluso un hermano en necesidad material. Nadie tiene por qué perderse el privilegio de dar para la obra del Señor. No hay excusa para dejar de diezmar. Parece que a veces sí tenemos como para comer algo en la calle, una compra innecesaria, irnos de paseo, irnos al cine, una hamburguesa, pero cuando se trata de separar para el Señor, no alcanza, Señor. Allí parecería que no hay. No quiero ser malinterpretado. No te estoy pidiendo tu dinero. No estoy pidiendo tu dinero. Pero la palabra del Señor tiene principios que mal haría yo como pastor no enseñártelos. Y nuestra tarea es responder a la palabra del Señor. ¿Cómo está tu fidelidad al Señor en esta área? ¿Te gozas al ser fiel con ese Dios que también es fiel contigo? ¿Traes tu diezmo con alegría, por obediencia, con gratitud, reconociendo la fidelidad del Señor? ¿Reconociendo que Él es el proveedor, que Él tiene cuidado de ti? ¿Cómo estás en este tema? ¿Sabes una cosa? El año pasado, en el 2016, a diferencia de los otros años, fue el año en que la iglesia menos dio en diezmos, ofrendas y ofrenda misionera. Dio menos que el 2015, en el 2016. Las razones pueden ser muchas, muchas. Probablemente gente se quedó sin trabajo, la situación económica del país no es de la mejor, hay recesión, la gente vive del crédito, hay muchas razones. Que dicho sea de paso, no es algo solamente de nuestra iglesia, sino de todas las iglesias, por lo que he podido conversar con mis consiervos. Pero estoy seguro que hay hermanos que se están perdiendo la bendición de dar. En todas las iglesias, quienes son fieles al Señor con sus diezmos y ofrendas son un puñado de hermanos. Yo me pregunto, si todos fuéramos fieles, ¿cuántas cosas más podríamos hacer para la obra del Señor? Hermano amado, el diezmo es el ABC de la vida cristiana. Es la base para el creyente. Y si tú no estás disciplinado en esto, hoy puedes empezar. En unos instantes vamos a levantar nuestros diezmos y ofrendas. Si has venido preparado, gloria al Señor. Si no viniste preparado, el miércoles, el otro domingo, puedes venir preparado. Pero recuerda que más allá de la cantidad es la actitud del corazón. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Amén. Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por el desafío que tú nos has presentado en esta mañana. Señor, nuestra oración es que tú nos ayudes a corregir lo que hay que corregir en nuestra vida. De manera práctica, ser desprendidos contigo, con tu obra, y poder, Señor, contribuir con la extensión del reino tuyo. Señor, ahora que vamos a levantar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, te pedimos que tú la bendigas y que uses estos recursos para que tu palabra siga corriendo. Bendice al dador alegre. Bendice a todo hermano que lo hace como un acto de adoración, que lo hace, Señor, con generosidad, reconociendo tu fidelidad y tu provisión. La gloria sea para ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos anfitriones, si ya están aquí, pasen por favor, vamos a levantar nuestras ofrendas y diezmos. Si usted está listo, pase adelante, hermano, hágalo como un acto de adoración. Que el Señor nos bendiga a todos.
el diezmo que aparece en Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Allí el Antiguo Testamento va a decir: comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Se habla ahí del diezmo, del grano, del vino, del aceite. Ahora, ¿qué es el diezmo? Es la primera pregunta que vamos a responder en esta mañana. ¿Qué es el diezmo? El diezmo, como ya lo hemos enseñado en anteriores oportunidades, significa la décima parte. Diezmo es la décima parte de algo. Y en este caso, en el Antiguo Testamento, significaba la décima parte de todo lo que el judío tenía. Es decir, que el 10%, la décima parte de todo lo que el judío tenía que ser separado para Dios. Si el judío tenía 10 ovejas, una oveja era separada para el Señor. Si el judío tenía 10 bueyes, un buey era separado para la causa del Señor. Eso es lo que significa el diezmo. Ver el tema de los diezmos. Tiene que ver también con la parte fundamental de la vida cristiana. Es el ABC de la vida del cristiano, el tema de los diezmos. Y siempre hablar de este tema puede resultar un poquito delicado, un poquito cuidadoso, porque no queremos ser malinterpretados, pero mal haríamos en no compartir lo que la palabra del Señor nos dice acerca de este tema. Y el texto que nosotros vamos a mirar, entre otros, el día de hoy, es el de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, que es el texto que se habla claramente o habla claramente acerca del tema de los diezmos. El profeta Malaquías va a decir: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este tema parte de este versículo, de esta enseñanza muy clara que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí. Ahora, hay otro texto que responde a la pregunta que es: si en la antigüedad el diezmo era obligatorio y estaba regulado por la ley de Dios, ¿cuánto deberíamos dar nosotros hoy que no estamos bajo la ley? Que no somos judíos, sino que vivimos bajo la gracia de Dios. La respuesta es muy sencilla, ¿verdad? La respuesta es obvia. Si no estamos nosotros bajo la ley, sino bajo la gracia, y hemos recibido mucho más que aquel judío que vivía bajo la ley, ¿cuánto deberíamos dar nosotros? Mucho más que el diezmo. Ese es el principio espiritual. De hecho, el principio espiritual es que todo lo que nosotros somos y tenemos le pertenece a Dios. Nada es propiedad nuestra. Todo es de Dios. Entonces, cuando tú miras el tema del diezmo desde esa perspectiva, te das cuenta, ¿cierto? No estamos sujetos a la ley. Yo no tengo por qué dar el diezmo porque no estoy sujeto a la ley. Estoy bajo la gracia. Por lo tanto, el diezmo viene a ser el punto de partida. Viene a ser el punto de arranque para mostrarle a mi Señor mi gratitud y mi amor. Al no estar bajo la ley, si no estar bajo la gracia, tengo mucho más que darle a Dios. ¿Por qué? Porque he recibido mucho más que el judío que vivía bajo la ley. ¿Se entiende? ¿Se entiende el principio espiritual? De hecho, cuando nosotros hablamos del diezmo, entonces estamos hablando de que debemos separar por lo menos el 10% de nuestros ingresos para dárselos al Señor. Y la base bíblica está en Malaquías, está en Deuteronomio capítulo 14 y otros textos más. Ahora, algunos han dicho: bueno, pastor, pero eso del diezmo fue algo dado en el Antiguo Testamento.
y fue algo dado, la ley dada para los judíos en el Antiguo Testamento. Nosotros ahora somos la iglesia y por lo tanto no estamos obligados a dar el diezmo. Bueno, en parte eso es cierto, pero cuando tú entiendes la naturaleza del diezmo, planteas el problema desde una perspectiva distinta, te das cuenta que tú como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes un privilegio y una bendición que va más allá de la ley que fue dada al judío en el Antiguo Testamento. Si la ley decía a todo judío que tenía que separar el 10%, el diezmo, de sus animales, de sus ingresos, de sus granos, de su aceite, de su vino, y todo separarlo para el Señor. Si eso decía la ley en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa es lo que nos dice la palabra del Señor para nosotros? Que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Muy sencillo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno. ¿Por qué no saludamos al hermano que está al lado, por favor, en esta mañana? Salude a su hermano, deséele la bendición del Señor. Tomemos asiento. Gracias a Dios que podemos estar juntos en esta mañana, reunidos para meditar en la palabra del Señor. Antes nos gustaría dar la bienvenida. Si es que hay personas que nos están visitando por primera o segunda vez, pueden levantar su mano. Tenemos personas que nos visitan por primera o segunda vez en esta mañana. ¿Alguien más? Muy bien, bienvenida. ¿Alguien más por aquí? Bienvenidas, bienvenidas. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a nuestras visitas? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, hoy vamos a continuar con el ABC del creyente, nuestra serie que hemos empezado ya hace algunas semanas. Y se acuerdan, empezamos con la letra A, que correspondía a qué cosa? La A ¿de qué? Asistencia a los cultos. ¿Ah? La B de Biblia. La C de cobertura pastoral. Y hoy la D nos toca